Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, a la hora que sea. Es un gran placer para mí que se hayan detenido a reproducir este video, con el cual damos inicio a esta cuarta edición del Festival Literario 30700. Muchas gracias por su tiempo, gracias por seguirnos. El Festival Literario 30700 inició en su primera edición como una manifestación en contra de la pérdida del Festival Fray Matías de Córdoba en su emisión 2019 en Tapachula. En esta cuarta edición, nosotros nos manifestamos en contra de la pérdida de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en México. Como promotora de lectura, que he sido durante los últimos 18 años, sé y reconozco la gran importancia que esta institución ha tenido en México para el fomento de la lectura. Yo soy Angélica Rirams y soy autora del programa editorial Soconusco Emergente, y esta tarde, mañana, noche, compartiré con ustedes una disertación acerca de la historia de la literatura infantil y juvenil. La historia de la literatura infantil y juvenil es, en su principio, la historia de la literatura a secas, sin apellidos, y está relacionada con lo que conocemos como tradición oral o literatura oral. Hombres y mujeres tenemos la necesidad de contar historias. Muy probablemente los primeros relatos que se contaron fueron anécdotas de la vida cotidiana, anécdotas que sirvieron de advertencia a otros. ¿De dónde vienes? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has hecho? Estas son preguntas que podrían haber generado los primeros relatos orales en el principio de la humanidad. Luego de esto está el mito, que trata de explicar los orígenes del mundo y está presente en todas las culturas y religiones. Según Malinowski, todos los aspectos importantes de la vida están representados en mitos. Por eso hay mitos religiosos, como aquellos que explican el origen de los dioses, el origen del universo, el origen de la creación. Mitos políticos, como el de Rómulo y Remo, que explican el origen de Roma. Y mitos particulares, como aquellos que explican el por qué el maíz se convirtió en el principal alimento de los pueblos prehispánicos de México. Esto lo podemos ver a través de las historias que se cuentan en el Popol Vuh. El origen del mito es ancestral. Platón, en el siglo IV a.C., fue uno de los grandes forjadores de mitos de la historia. Pero hay que considerar que las historias contadas en la mitología griega están integradas por versiones aún más antiguas que fueron contadas por civilizaciones anteriores. No hay, por lo tanto, establecido un punto de origen para el mito. Desde el medievo, los relatos que se contaban de boca en boca a menudo eran distorsiones de anécdotas ocurridas en lugares lejanos. Los juglares, que eran estos hombres que contaban historias acompañados de la lira y posteriormente de la guitarra, contaban las historias de los caballeros, príncipes y princesas de lugares remotos. De aquí surge el corpus que más adelante daría origen a los cuentos de hadas. Ya en 1436, cuando Gutenberg inventa la imprenta, esta trajo consigo el progreso sociocultural y la posibilidad de crear libros para todos, incluyendo a los niños. Algunos textos obtenidos de la tradición oral, como canciones, romances, adivinanzas, etc., fueron recopilados y convertidos en libros. Hasta este momento, la literatura solo era concebida con fines didácticos y moralizantes. Es en este periodo cuando aparecen las novelas de caballerías y con ello la idea de leer por diversión o entretenimiento. En 1578, uno de los primeros libros que se publica específicamente para el público joven es el que hiciera Sigmund Freiberg, una recopilación de leyendas y fábulas alemanas acompañadas de hermosos grabados. Había entonces muchas versiones de las historias, de las mismas historias. En 1697, Charles Perrault realiza la refundición de los cuentos Piel de Asno,
Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas, en una recopilación que llamó Cuentos de Antaño. Esta refundición, que no es más que dejar por escrito una versión personal de los cuentos que ya eran de dominio popular, se considera, sin embargo, como el antecedente más claro de la LIG, aunque en ese momento todavía no se tenía muy claro el concepto de infancia. El concepto de infancia ha sufrido múltiples modificaciones a lo largo de la historia. Según José Puerto Santos, en el medievo, los niños eran tratados como indefensos y dependientes. Fueron vistos como malos de nacimiento, estorbo, yugo, etc. Y son palabras que están asentadas en documentos de la época. En el siglo XVI se comienza a tratar a los niños como adultos pequeños, por lo que no había distinción alguna en el trato para con ellos. Un niño de 10 años era comúnmente casado por acuerdos familiares e incluso enviado a guerras cuando era necesario. Se les asignaban tareas de alto grado de dificultad y no se tenían consideraciones especiales para con ellos. Es hasta el siglo XVIII, con la Ilustración, ese movimiento cultural e intelectual que buscaba disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad bajo las luces del conocimiento y la razón, cuando a través de Rousseau se reinventa la infancia, al advertir las características especiales de este periodo, pues fue él el primero en describir esas diferencias entre los infantes y los adultos. Sabemos que durante el llamado siglo de las luces, los esfuerzos intelectuales estaban dirigidos a difundir el conocimiento. Es en este periodo donde se popularizan las fábulas, que aunque ya existían desde antes, en este momento cumplen perfectamente con la función que el periodo de la Ilustración buscaba, que era el objetivo de educar. El objetivo entonces era netamente didáctico, pues lo que se buscaba por medio de estas fábulas era aleccionar a los lectores sobre las consecuencias de sus acciones. Muchas de estas fábulas forman parte del acervo con el cual los preceptores preparaban a los niños y jóvenes. En este periodo destacan los nombres de Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte. Poco después comienza una discusión entre quienes defienden el ideal de la literatura como instrumento didáctico y los que apelan al aprovechamiento de la literatura con fines lúdicos. En este contexto aparecen dos libros dedicados específicamente a los adolescentes: Robinson Crusoe de William Dafoe en 1719 y Los viajes de Gulliver en 1726 de Jonathan Swift. El siglo XVIII fue un punto de partida excelente para el libro ilustrado, y aquí ya nos metemos más en lo que conocemos actualmente como LIG, cuyo antecedente más cercano fue la obra de Comenius. En 1745, el librero y editor John Newbery fundó el primer periódico infantil con ilustraciones. Su nombre era The Lilliputian Magazine, y en España se edita la primera revista en español para niños titulada La Gaceta de los Niños. Podemos considerar este momento como el inicio de la LIG propiamente dicha en España. En el siglo XIX, con una mayor alfabetización de la población mundial y la proliferación de editoriales, crece el interés por la literatura. Encontramos nombres como los de los hermanos Grimm, que retoman la tradición oral para crear sus propias versiones de los cuentos clásicos. Está además Hans Christian Andersen, quien, heredero de la tradición, crea historias originales con tintes de clásico. En España, el sacerdote jesuita Luis Coloma populariza el personaje del Ratoncito Pérez. En este periodo comienzan a popularizarse los tebeos, las viñetas y tiras cómicas, que aunque no son propiamente dichas literaturas, es importante considerar en el análisis de esta historia de la literatura el papel que jugaron al acercar a los niños y jóvenes a la lectura. Al mismo tiempo que en la Inglaterra victoriana aparece el Picture Book o álbum ilustrado.
Los libros se convierten en un artículo de lujo, se editan con materiales de mayor calidad y los dibujos se empiezan a imprimir a color. Nunca antes habían sido impresos a color. Llega la edad de oro de la ilustración infantil con John Tenniel, quien edita las versiones clásicas e ilustradas de los libros de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Los autores románticos escriben sobre temas relevantes de la vida burguesa y su cotidianeidad. Aparece entonces el género de aventuras, manifestado en Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, Las aventuras de Tom Sawyer, La isla del tesoro, El libro de la selva, entre otros. De igual manera, los avances científicos influyen en autores como Julio Verne, dando origen al género de ciencia ficción. Y aquí tenemos ejemplos como Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, De la Tierra a la Luna, La isla misteriosa, etc. Es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la industria editorial fija objetivos en la venta al público infantil y juvenil. En España se da un florecimiento de la LIG gracias a la Constitución y al reconocimiento del perfil lector y al consumidor literario infantil. Uno de los primeros editores que aprovechó esta coyuntura fue Saturnino Calleja, quien en 1884 comenzó sus colecciones de libros infantiles, entre los cuales publicó las obras del reconocido autor de literatura juvenil Emilio Salgari, uno de los máximos exponentes de la literatura juvenil. Otro momento importante en la historia de la LIG es la aparición del que se considera el primer libro álbum en 1931, Historia de Babar, el pequeño elefante, de Jan Brunov. Y aquí vale la pena hacer la diferenciación entre el libro ilustrado y el libro álbum, que ya anteriormente había mencionado el periodo en el que surgió el libro ilustrado. Pero este género nuevo, que es el libro álbum, es un híbrido que hasta la fecha suele confundirse con el libro ilustrado, pero se trata de un híbrido en el que texto e imagen se complementan para construir el discurso. En el libro álbum es imposible leer el texto sin la imagen, o leer la imagen sin el texto, a diferencia del libro ilustrado, que se puede leer perfectamente sin necesidad de observar las ilustraciones, pues las ilustraciones únicamente acompañan el texto. En México, un acierto para la LIG ha sido la institución de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México en 1981, precisamente el año de mi nacimiento. Pues a partir de la conformación de esta institución, se ha dado cabida a lo que actualmente se conoce en España como animación a la lectura y en México como promoción de la lectura. La concepción de la FILIG trajo consigo un sinfín de actividades relacionadas con la conformación de jóvenes lectores y profesionistas enfocados a la construcción de una sociedad lectora. Desafortunadamente, en los últimos días hemos visto la desaparición de esta gran institución en donde muchos hemos podido compartir con otros profesionales de la lectura, aprender de ellos y vivir experiencias únicas que nos comprometen para continuar en el camino de la lectura. ¿Hacia dónde se dirige ahora la literatura infantil y juvenil en México? Es algo que aún estamos por ver, pero que no debe por ningún motivo hacernos retroceder en este camino en el que hemos aprendido que la literatura sí educa, sí instruye, pero también modifica y edifica a los lectores. Los invito pues a continuar haciendo todo lo posible porque la LIG nunca muera. Es todo por ahora, agradezco mucho su atención, hasta la próxima.